la primera diferencia fundamental, sobre todo si nos ceñimos a la clasificación de los totalitarismos del periodo de entreguerras de Brunetó, es que el fascismo, que es una ideología totalitaria, se basa en la idea de la construcción de la nación italiana, ¿no? Frente al nazismo, que también es una doctrina totalitaria, y ahí encontramos una semejanza, ambas son totalitarias, es decir, buscan influir en todos los niveles de la vida social, ¿no? En todas las esferas, ¿no? Pero mientras el fascismo italiano es un totalitarismo que se basa en la construcción de la nación, el nazismo alemán se basa en la idea de la raza. Por tanto, uno es un totalitarismo nazista, uno es un totalitarismo nacionalista y el otro es un totalitarismo de tipo racista, ¿no? Ahí encontramos similitudes muy importantes desde el punto de vista doctrinal, ¿no? Es decir, para el fascismo italiano lo importante es la construcción de la nación italiana, para el nazismo alemán lo importante es la raza aria, la raza alemana, ¿no? Es un nacionalismo pero construido a partir de lo racial, no de la idea conceptual de nación, sin más. No, hay varias diferencias que yo creo que se derivan sobre todo de las diferencias culturales desde la perspectiva italiana y desde la perspectiva alemana, ¿no? En ese caso nos encontramos con que el fascismo italiano es mucho más impulsivo, si usted quiere, más improvisador, que tiene que ver con un elemento cultural, y por contra, pues el nacionalsocialismo alemán, el nazismo alemán, como totalitarismo también, es mucho más planificador, ¿no? Más estructurado, si quieres, desde el punto de vista de la praxis, del ejercicio del poder, del ejercicio diario del poder. Y eso, como vimos, pues tuvo unas consecuencias nefastas, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva del exterminio de grupos concretos, y no me refiero solamente a los judíos, sino que también a otros colectivos sociales, gitanos, etcétera, hubo una actuación sistemática, planificada, ¿no? En el caso del fascismo italiano, pues era una cosa más impulsiva, ¿no? Menos estructurada en ese sentido, y bueno, pues eso también le dio más flexibilidad, ¿no? Más flexibilidad desde el punto de vista político y bueno, pues menos rigorismo a la hora de implantar el régimen totalitario como se hizo en Alemania. Bueno, hay varias diferencias que parten también o que tienen que ver con el punto de partida de cada uno, ¿no? El fascismo nace en Italia para dar respuesta a la construcción del Estado-Nación, ¿no? Alemania e Italia son de los grandes Estados-Nación europeos, los últimos en constituirse a partir de 1870, y por tanto tenían debilidades, ¿no? Como tales Estados-Nación, ¿no? En el caso de Italia, en buena medida, eso se debía a la cuestión económica. En Italia nos encontramos con un norte industrializado, un norte de Italia industrializado, con una cultura burguesa, con una clase burguesa como motor un poco de la sociedad, y un sur de Italia todavía agrícola, todavía rural, con una economía absolutamente alejada de la revolución industrial y con otro tipo de relaciones sociales, ¿no? No se había desarrollado una burguesía productiva, lo que había era pues, el latifundio, ¿no? Los grandes señores casi feudales que administraban la tierra y que tenían unas relaciones sociales con los campesinos pues prácticamente medievales, cosa que en el norte de Italia no se daba. Ya había un proceso industrial y por tanto había pues esa dinámica entre trabajadores y empresarios, ¿no? Pero en un sentido moderno. Entonces, eso es una diferencia clave, ¿no? Y eso es lo que va a impulsar también la propia ideología del fascismo, ¿no? Es cohesionar esa Italia que está partida entre un norte industrial y un sur agrícola, campesino, ¿no? Rural en muchos casos, e intentar establecer un modelo que sirviese a las dos partes de Italia. Ese modelo va a tener mucho que ver con el colonialismo, ¿no? El fascismo italiano, pues evidentemente se expande mucho porque es lo que permitiría que la nación, el Estado-nación, fuese atractivo para unos y para otros, porque los intereses de la burguesía del norte nada tenían que ver con los intereses de los latifundistas del sur, ¿no? En el caso de Alemania, sin embargo, nos encontramos con una economía ya madura, nos encontramos con una economía industrial, es decir, Alemania es la gran potencia industrial en la segunda revolución industrial.
Si la primera está protagonizada básicamente por el Reino Unido y en menor medida por Francia, la segunda revolución industrial está protagonizada por los Estados Unidos y por Alemania. Alemania entonces ya es una potencia industrial y tiene otro tipo de necesidades económicas, Por otra parte, hay que destacar que en el caso de Alemania existía un trauma derivado de la Primera Guerra Mundial, por lo que supuso, digamos, la inflación y el pago también de las indemnizaciones de guerra, ¿no? Y eso también va a determinar cómo se estructura la economía en Alemania, ¿no? En Alemania el sector fundamental va a ser el sector industrial porque ya existía, ya estaba consolidado, ¿no? En el caso de Italia, pues hay una cosa mixta, se intenta industrializar el país, ¿no? Pero no puedes prescindir de que una parte muy importante sigue siendo una Italia rural, agrícola, ¿no? Entonces hay diferencias notables desde el punto de vista de la gestión económica, por la estructura productiva de cada país y también por ciertos traumas, ¿no? En el caso de Alemania, básicamente por la cuestión de la inflación en la República de Weimar, etc. Pero yo, la primera cuestión fundamental que creo es que no tenemos que hablar de ideología, en el sentido de que tanto el fascismo como sobre todo el nazismo más bien lo que plantean es un conjunto de postulados, de principios, ¿no? Digamos de referentes ideológicos, pero no un cuerpo estructurado y desarrollado que nos permita hablar de ideología, ¿no? Esto nos obligaría también a tener que definir y a ponernos de acuerdo en qué entendemos por el concepto de ideología, pero creo que es mejor partir de la idea de que nos encontramos ante un conjunto de principios relativamente claros, que luego algunos de ellos van teniendo modificaciones a lo largo del tiempo y que toman forma en torno a dos organizaciones políticas, mejor estructurada, lo que sería el caso del partido nazi, del partido fascista italiano, y hombre, también hay que tener en cuenta un elemento importante, que es que a la hora de la toma del poder, ¿no? Que evidentemente son maquinarias políticas que se dirigen a tomar el poder y a conquistar el poder y a configurar modalidades de Estado, hay una distancia de 10 años que es importante a la hora de establecer esas diferencias o esas similitudes. Yo creo que el nazismo tiene un conjunto de influencias relativas del fascismo italiano, y en cambio el fascismo, sobre todo en la recta final del régimen de Mussolini, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y los problemas que tiene el propio Estado fascista durante la Segunda Guerra Mundial, sí que va interiorizando de manera mucho más clara, mucho más rápida elementos que proceden del nazismo, ¿no? Es decir, a la altura del año 33, cuando Hitler llega al poder, evidentemente hay influencias que vienen de Italia, pero comparativamente serían menores que las influencias que vienen de Alemania y que podemos encontrar en el último fascismo, en el fascismo más radical, que se produce en la República de Saló. Similitudes y diferencias jugando con elementos centrales, pues fundamentalmente el tema racial. O sea, ese es el componente que se establece una distancia más clara, ¿no? Es decir, ambos regímenes son autoritarios, ambos regímenes aspiran a un modelo de Estado que después de la Segunda Guerra Mundial, a la hora de intentar definirlo, se denominó con el concepto de totalitarismo. Es decir, tanto el fascismo italiano como el nazismo alemán, siguiendo ese concepto clásico de la sociología política, del análisis político y también histórico, serían estados totalitarios, pero hay diferencias incluso a la hora de organizar o de orientarse hacia ese estado total. Es decir, jugando un poquito con las palabras, es mayor el control y la aspiración de control que se ejerce en la Alemania nazi sobre la población alemana que en el caso de la Italia fascista, donde también podemos hablar de un estado totalitario, pero probablemente los mecanismos de control, de encuadramiento, de organización de la sociedad, de creación de instituciones o de agrupaciones que permiten la movilización política es menor comparativamente en Italia que en Alemania. Y luego, insisto, está ese componente racial, ¿no? Que es un elemento específico del nazismo, probablemente es la clave ideológica esencial, básica, sobre la que se construye el discurso del nacionalsocialismo. Al final el fascismo
ya durante la Segunda Guerra Mundial, acaba interiorizando, ¿no?, también esa lógica de violencia racial o de exterminio racial, pero es un elemento que es externo a los orígenes ideológicos, o si queremos incluso filosóficos, que definen al fascismo, ¿no? Es que tenemos que acabar con tenemos que matizar, ¿no?, la visión simplificadora de que son dictaduras construidas desde arriba, donde hay un ejercicio de dominación, de poder, de violencia sobre la sociedad y que por tanto se definen básicamente como aparatos represivos.